Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio, según el cardenal Martini nos decía, es para los cristianos avanzados en el sentido de que ya hicieron lo básico, lo elemental. Hoy cuave, imagina, lleva por qué, porque ya hicieron un camino, han leído, se han preocupado, conocen la estructura general, cómo se escribe, cuándo se escribe, a quién se escribe, por qué se escribe, en fin. Todas las preguntitas que nosotros podemos ir haciendo desde el aspecto básico. Haupea ñande yeicuano, entonces, queridos hermanos, yo que fuera ñande catuta de yeicuami, hacia dónde está apuntando la teología. Recordemos que para que nosotros podamos entender cualquiera de los escritos bíblicos, tenemos que entrar dentro de un contexto histórico. ¿Por qué se escribió? ¿Cuál fue la causa, el motivo? ¿Con qué intención? La intencionalidad entonces del autor sagrado, la comunidad, la preocupación. ¿Cómo entonces se está presentando esta situación? Ayer. Hopea entonces ñande yeicuana, hopea la pecuera y la yajana, ya popona janguá, la ñande estudio bíblico, yeicua pona janguá, porque si no, ya pipare, ya lleva al estilo protestante, ya lee mi peaje, ya a peaje y hay pea, literalmente, ya entre las cosas, entonces confundimos todo. Y entonces la gente también, si nosotros no estamos preparados, evidentemente que hopea ya hopea la pecuerina, ya, con mucha facilidad, hopea por ignorancia en síntesis. Oye, hoy en Francia lleva, el católico ignorante es un futuro protestante, y cierto, porque después nos volvemos fanáticos encima. Fanático. ¿Por qué? Y porque el fanatismo es la incapacidad de una reflexión y de mirar el contexto histórico, de conocer la causa, la razón, qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia. En esa iglesia donde se escribe, se reflexiona, se vive y se sigue a Jesús. O, si es el Antiguo Testamento, esa comunidad, ese cajal, ¿verdad? Ese Atuazú donde se reflexiona y se entiende la manifestación y la revelación de Dios a su pueblo y a su gente. Pea ñande yarecoana bien seguro, queridos hermanos. Upeisha mantica tuta ñande ayepa yayesa pea yaicuami, allá shamba ere upea lo yiyapobe. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. No es solamente en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un elemento religioso fundamental, esencial y fundamental, entonces, que nos muestra un camino pedagógico. La pedagogía coge y se lleva escalón por escalón, o esa caña de esa paña de yayupi barañanguaje anguamo un ame. Ape un ame ñanguajeno coge y se ñande yayujupe ñande yara.
hayayuhu beñande yara omombe ujaisha ñandebe peñ en verubibe. Lo esencial para que podamos ser felices, para que podamos realizarnos. Hacia eso apuntamos, queridos hermanos. Esa es la función específica entonces de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia no es ningún libro mágico. La Biblia no te está hablando en forma de esoterismo, no. La Biblia te está hablando de una experiencia histórica de la vida de una comunidad. Ante dificultades y problemas, un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia y entonces nos está hablando en nuestra propia carne. Nos está hablando con nuestro propio lenguaje para que podamos entenderlo. Y por eso es que ahora, siguiendo este mensaje de San Lucas, estamos en el capítulo 15 que nos habla principalmente de la misericordia. Todo el capítulo 15 nos habla y se centra con estas 3 parábolas que nos cuenta San Lucas, la oveja perdida, luego el dracma perdido y luego el hijo pródigo o el padre misericordioso. Entonces, estos elementos nos muestran sinceramente y claramente hacia dónde tenemos que apuntar y qué camino tenemos que hacer para vivir auténticamente, ¿verdad?, este llamado del Señor. En la parábola del hijo pródigo, ciertamente que aquí se le presenta, ¿verdad?, al papá que espera al hijo que se había extraviado. Es el papá el que está esperando. El papá como que está todos los días esperando, el hijo menor que se va, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que sucede con él, imagínense, uy, qué betuyucuave, cureapitebe, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia. Mira, oye, esa cosa, wea, momburiré, ojoriré, momburui, alleva, shenetajina, vea. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Cuando vivimos lejos del Padre, cuando vivimos lejos de nuestra familia, esa familia comunitaria, esa familia iglesia, esa familia donde nosotros compartimos la propia vida. Lo lindo es lo que viene a continuación, que es la resolución, cómo se resuelve a sí mismo. El autor sagrado nos cuenta de este hijo pródigo. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, ahora mismo. Y reconoce, aquí está el reconocimiento, queridos hermanos. La ñandé da yayeshakwa, y no pega que dice el reconocimiento. Eyeshakwa, eyesape aire ayapoaira. Pero coan hacienda pitamo, ego aves anda pitasea ve, ma ereuba, porque hay cuapona, güere coja lleva sheru, abe sheru sheralhu. Hablamos de la unicidad y del amor único de Dios para con nosotros, directamente, porque eres tú, de la pecuera y la aina. Y entonces él hace todo su discurso. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Qué linda que es esta oración, queridos amigos. ¿En qué sentido es una oración hermosa? En el sentido de que sale desde adentro, desde una angustia del pecado que nosotros cometemos, del alejamiento que nosotros hacemos de Dios, ¿verdad? Porque después viene a continuación, después de ese meditar, entender, saber y ponerse las pilas, entonces dice, entonces partió y volvió a la casa de su padre. Partió y volvió a la casa de su padre. Entonces, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero aquí ya se encuentra con el Padre misericordioso. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en Roma y ha invitado a los obispos del mundo a unirse a él.
Este acto está ligado a las apariciones marianas en Fátima, Portugal, en 1917, en donde la Virgen María se apareció a 3 niños, pidiendo que el Papa consagrara Rusia a su corazón inmaculado. La única vidente que quedaba en vida señaló que la consagración que hizo Juan Pablo II era suficiente, por lo que el experto en Fátima, Paul Sens, dice esta consagración que propone Francisco es otra distinta. Esta consagración se hace por lo que está pasando en Ucrania y además se consagran los 2 países, Rusia y Ucrania. No se nombra solo a Rusia, ni tampoco se usará una fórmula genérica por la paz en todo el mundo. Esta es una petición especial a nuestra Madre Santísima para que les encomiende, les envuelva con un abrazo maternal y ruego por ellos a su Hijo. Algunos dudan que las consagraciones del pasado eran válidas y señalan que la de Francisco es la verdadera, porque pidió que todos los obispos del mundo se unan a él en la consagración. Tanto Pío XII como Juan Pablo II consagraron el mundo e hicieron mención a Rusia, pero no por su nombre, sino que usaron unas fórmulas menos directas. Algo así como que se consagren las naciones que tienen especial necesidad de tus cuidados. No dijeron Rusia explícitamente ni nada por el estilo, pero creo que no hay que ser demasiado escrupuloso. La Virgen no pidió que se dijera explícitamente. No hay que ir más allá de lo que ella pidió. En esta ocasión, el Papa ha invitado a todos los obispos del mundo a unirse en el acto de consagración, donde citará específicamente a Rusia y Ucrania. Con el Papa Francisco haciéndolo de esta manera y siendo muy claro, mencionando a Rusia y Ucrania por su nombre e invitando a todos los obispos del mundo, creo que a todos les quedará claro lo que en este caso se está haciendo, pedir a la Virgen que cuide y rece por estas personas y naciones. Esto es en lo que la gente se tiene que centrar. El Papa también enviará al cardenal Konrad Krajewski al santuario mariano de Fátima para realizar el acto de consagración, junto con los obispos y los católicos de todo el mundo. En un encuentro con el Centro Italiano de la Mujer, el Papa Francisco expresó su decepción con los países que ante la guerra en Ucrania han decidido aumentar su gasto militar. La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni. Ma io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2%, credo 2 per mille del PIL, la compra di armi, come risposta a questo che sta dentro. Una pazzia, eh. Sus comentarios se produjeron mientras los líderes mundiales de la OTAN se reunían en Bruselas y donde precisamente se está abordando esta cuestión. Desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania, países de la OTAN como Alemania e Italia se han comprometido a aumentar su gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB acordado por los aliados de la OTAN en 2014. Las palabras del Papa se produjeron durante este encuentro con un grupo de mujeres que trabajan con asociaciones cristianas para promover la participación democrática y los derechos civiles. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. Yo tuve un cáncer hace 5 años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. Esta película aborda un viaje por todo el mundo. Buscan historias que corroboren que San José está hoy más activo que nunca. El director, Andrés Garrigó, quiere que las personas reconozcan la importancia de su figura. En uno de los testimonios, un médico cuenta cómo descubrir a San José le transformó el trabajo. Ahora trata a sus pacientes como San José trataría a sus vecinos, al Niño Jesús y a la Virgen María. Tristán es un hombre que se casó con una mujer atea como él, pero tras la muerte de uno de sus hijos, ella se convirtió al cristianismo. Tristán, sin embargo, no. Hasta que le invitaron a una peregrinación y se quedó ante la imagen de San José él solo. Llevaba 10 años sufriendo. La pérdida de mi hijo me había hundido. Le dije, Señor, escúchame. Oigo mucho sobre ti. Si existes, dame una señal. Estaba totalmente rendido, un abandono total. Tristán se encontró con San José en ese viaje, se bautizó y eligió un segundo nombre, José. De modo que me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. La película es una cadena de testimonios de personas que recuperan su fe o la adquieren gracias a San José. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50.
También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11, la carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde este libro magnífico, ¿verdad? Que es el libro de San Lucas, es el Evangelio de San Lucas. Y aquí nos encontramos para que nosotros podamos entender, podamos ver, podamos trabajar todo lo que nos corresponde, digamos, a nosotros en un sentido de mirar lo esencial y lo fundamental. Esencial y lo fundamental en este camino de misericordia y de amor. Bueno, queridos amigos, vamos entonces a esta tercera partecita. ¿Cómo se presenta lo del Hijo pródigo? ¿Cómo se presenta lo del Padre misericordioso? Porque ahora viene, decimos, que el centro de la parábola se encuentra al final. En la cola está el veneno. Es decir, en el Hijo, que nosotros decimos el Hijo inmisericordia. Upea hina la ñandeyara, o esa casea ñandeja, upea la ñandeyara ñandembo esea hina. Es la disputa del Hijo bueno con su Padre. Aquí por lo menos se presenta como el Hijo bueno. Ahora vos veis, entiende y por y falla. Upea amor siempre llevo para la orden cuera ahí. El hijo mayor estaba en el campo, muy bien, estaba trabajando, estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, muy bien. Todo eso, música, fiesta, alegría. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo esto. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado. Hay que ver. Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Esto es lo que le anuncia, esto es lo que le dice este sirviente al hijo mayor. Y bueno, viene ya la reacción del hijo mayor. Y esta es la reacción que estábamos diciendo y que nosotros le pusimos como título: el hijo inmisericordia. Hamba epicoshepea. Mo picoshe aicuata. ¿Se acuerdan de frases de ese estilo? Mo picoshe aicuata. O sea, somos inmisericordia. Entonces decimos que somos para la gente, ¿verdad? Estamos para el pueblo, estamos para la gente. ¿Ve? Entonces hay una contradicción total, ¿verdad? Total, absoluta, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y entonces él se enojó, ¿verdad? Y no quiso entrar. Se enojó y no quiso entrar. No, no puede ser. Su padre salió para rogarle que entrara. Otra característica, su padre viene y le ruega y le dice a su hijo: ¿quién será? Viene y le ruega para entrar, ¿verdad? Y entonces, él que se había enojado tanto y recibe ahora a su padre que le ruega, su padre viene y le ruega para que pueda entrar. Entonces él le respondió: tu hermano ha regresado. Entonces, al enojarse, su padre salió a rogarle. Eso ya hemos dicho, ¿verdad? Hace tantos años que te sirvo y sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes.
y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Nunca me diste un cabrito. Maestro, ¿dónde me dice? Algo ojo, ya polo, ya posea, malgastó los bienes y ahora le está haciendo una fiesta y le manda a matar el ternero engordado. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que pensando bien en la lógica humana, no estaría tan mal lo que está diciendo el hijo mayor? Lleva. No iba a ir. Acierto que la ella dice. Va a europea. Ahora japa de plata, la ñan de plata, ahora japa o cuñara piperi. Entonces, una vida licenciosa. Droga era piperi. A mí hace pena mi droga, pero a mí. Ahoga hasta pa. Hago anga o lleguen de ineba. Lógica humana, pensamiento humano, como nosotros lo pensaríamos. ¿Cuántos de nosotros lo pensamos o lo podemos pensar de esta manera? Y lo pensamos luego. Y decimos luego, ¿verdad? Entonces aquí hay una pedagogía no fácil, queridos hermanos. Pero la año de evangelio y nada. Pero hay que ver en qué consiste eso y cómo hay que normativizar, ¿verdad? O sea, todos estos deseos de cambio, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, cuando este hijo que estaba en el campo viene y conversa primero con el sirviente y luego con el padre, ella se enoja. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido, jamás, ni una sola de tus órdenes. Nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo, ahí está, le échalo en cara. Va a ver cuando pea, o cuando va pea da ese hermano, pea se na reconoce. Ese no es, ese hijo tuyo, ese hijo tuyo. Esto de echar la responsabilidad en los demás es muy interesante. ¿Se acuerdan en el capítulo también 32 del libro del Éxodo, Antiguo Testamento, cuando se fabrica el becerro de oro? En un momento Dios, ¿verdad?, se encuentra de nuevo con Moisés, porque Moisés no dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es imposible, ya no puedo imaginarlo. Y entonces se va. Y ahí cuando le habla a Dios, le dice, le llama primero la atención a Yeshaguami, que tu pueblo, y Moisés ve, que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, ahora rechucayo enseguida Moisés. ¿Por qué? Porque mi pueblo, no, ese es el pueblo que tú, Señor, entre el uno y el otro. Como que no quieren asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Aquí también el hermano no quiere responsabilizarse de su propio hermano. Esto nos está diciendo muy claramente también a nuestras comunidades. ¿Queremos o no queremos hacer un camino responsable ayudando a nuestros hermanos a salir de ciertas situaciones? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Nos encontramos en este momento con este capítulo 16 del administrador que nosotros decimos que es injusto. Volvemos a este tema porque nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es que este administrador que está engañando, porque está falseando la deuda, y hace que los otros también se sientan bien, ciertamente, porque dice, a deber 400, van a 300 te apagata. Entonces, ¿qué dice? Emplea las riquezas como medio de ganarse amigos. Emplea la riqueza como medio de ganarse amigos. Es decir, de la misma injusticia, él saca lo positivo para encontrar después, como decíamos, porque fue despedido, también amigos que los puedan recibir en el futuro. De una manera distinta, pero igualmente decidida, los cristianos tienen que jugar con el dinero al que se llama injusto. ¿Para qué? Para lograr también amigos, no en el plano de este mundo, sino en la altura eterna, ayudando a los pobres, perdidos, sin fuerza, aquellos que no pueden devolvernos y nos hacen amar sin recompensa de la tierra. Fíjense que esta es una de las cosas que en tantas oportunidades nosotros escuchamos y sabemos cómo es la situación en nuestro mundo actual. Algunas veces hay personas que justamente les toca en algún momento el corazón o la mente, o mondá de aquí para allá, se están enriqueciendo ilícitamente, pegan con el enriquecimiento ilícito. Y entonces hay alguien que por ahí injustamente también les está sacando, pero para devolver de nuevo al pobre, a la gente, a la sociedad, a la comunidad. Lo que Lucas entonces está mirando es cómo uno tiene que ser astuto para volver, entre comillas, el ladrón que roba al ladrón. Y el ladrón que roba al ladrón. Lucas es muy astuto en este sentido, porque dice, prefiero que uno pueda quitarle eso que está robado a alguien que ha robado y se ha enriquecido ilícitamente, que se le quite de nuevo, pero que se le devuelva al pueblo, a la gente, a la comunidad. En síntesis, y nosotros conocemos, yo conozco por lo menos muchos sacerdotes incluso, que le robaba, entre comillas, o sea, le sacaba a la gente para poder de nuevo devolverle al pueblo. Un testimonio muy interesante, ¿verdad? Mingaguazú, Padre Coronel, Humía, por ejemplo, eso era gente, eran súper amigos, ¿verdad? Y muchos le criticaban, ese mandé amigo de Stroessner, amigo de los generalotes, de esos que roban, que esos que hacen de todo, tienen el poder, se enriquecen y se han enriquecido ilícitamente. ¿Cierto? Ya pues tenían todo el poder y podían hacer lo que querían. O ya por la contrabando, o ya por lo ya posee. Pero para eso ya por. Y él justamente decía, ¿verdad? Y eso yo conozco porque lo escuchaba, ¿verdad? Hasta con mis propios oídos han escuchado en algún momento así, ¿verdad? Que estaba ahí con los países, dice alguno, ¿verdad? Como para apretarle un poco, ¿verdad? Y él decía, y cierto, ¿verdad? Porque por lo menos lo que vemos es una realidad así. Tendrá también seguramente todas sus dificultades y tendrá también todos sus pecados entre eso. Pero lo importante es que por lo menos oye ya algo. Y así tenemos muchos otros, no es el único, solamente que ustedes conocen mucho más. Pero la astucia que está poniendo aquí Lucas es siempre buscando una estrategia. Él lo que quiere es que con alguna estrategia nosotros nos demos cuenta del mal que se está haciendo. Porque ñandeica toda ella lleva ñaña por ñaña ella pega con mondá, pega con yapo, pega con pega que amor, pero después tampoco no hacemos nada como para solucionar ciertos problemas, porque nos damos cuenta que es imposible.
Entonces estamos dejando que eso siga siempre su curso, pero de una forma negativa. Es como que uno pone, ¿verdad?, un parapeto en ese momento y dice, no, hasta aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo recuperar eso? No sería lo justo ni sería lo lícito en realidad, pero de cierta manera se vuelve a recuperar. Y eso es lo que hizo este administrador injusto. De una manera distinta, pero igualmente decidida. Distinta y decidida. Los cristianos tienen que jugar con el dinero al que se llama injusto. Lo que Lucas nos está diciendo. ¿Para qué? Para lograr también amigos. No en el plano de este mundo. No en el plano de este mundo. O sea, para enriquecerme yo. Yo quiero ser tu amigo. Hay peatán de Island de plata, pero Shembaena. No en el plano de este mundo, sino en la altura eterna. ¿Y esto en qué consiste la altura eterna? Ayudando, o sea, devolviendo lo que le pertenece al pueblo, a la gente, a los pobres, a los perdidos, sin fuerza, aquellos que no pueden devolvernos y nos hacen amar sin recompensa de la tierra. Algunas veces nosotros decimos, peago imboriajo, imboriajusei, peago itaú sewi. No, porque es la sociedad, ¿verdad? Porque si nosotros somos cristianos, e incluso no hace falta ser cristiano porque sabemos que el Antiguo Testamento, la Biblia, el judaísmo de por sí, apuntaba siempre a la comunidad. Y siempre la Biblia responsabilizó a la comunidad. Si existe la pobreza, la ignorancia y todos los otros elementos negativos, es porque nosotros no intervenimos para que la comunidad ofrezca todas las posibilidades a cada miembro de esa comunidad. Entonces, si estamos diciendo así, quiere decir que tengan entendido así, ¿verdad? Que esa responsabilidad a la que llamamos nosotros pecado social, somos también nosotros responsables de que exista. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que viene, como siempre, a nuestro encuentro. Leemos desde el libro de Jeremías, capítulo 11, del 18 al 20. Leitmotiv, idea central del día. Yo seré llevado al matadero, nos dice Jeremías. Y Arajía ya sabemos muy bien lo que significa, ¿verdad? Dios que vuelve a restituirnos, a levantarnos. Pero fíjense lo que Jeremías está diciendo de su experiencia. Seré llevado al matadero, que luego también nosotros lo aplicamos a la vida de Jesús. El Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. Yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol que está en todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor Todopoderoso, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. A ti te he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos. Queridos amigos, esta es la lectura del día de hoy, como el Señor nos presenta siempre los dos caminos, las dos situaciones, los problemas con los que nos encontraremos en nuestro caminar. Aupea yikua ponana, aupea chamantica tuta lleva ñañemon barete mi, aupea chamantica tuta aveiñan de puaca contra el mal. Jeremías es consciente, oye ella cuajina, va ella va lleva, o uja buecueriguera, o uja buecueriguey, acuérdándose ya en todo momento. Pero lo más importante es que el Señor me ha enseñado. Uy, ya posee iba ahí a lleva porque les estoy estorbando, dice Jeremías. No les conviene ni les gusta lo que yo les estoy diciendo. Y entonces el Señor me hizo comprender. Yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. O sea, por eso dijimos, es lo mismo que se aplica después a la figura de Jesús desde el Antiguo Testamento. Pero la segunda parte es lo esencial y el fundamental que nos da la certeza de que nuestra lucha y nuestro empeño nos llevará hacia adelante, nos hará triunfar con la gracia y la presencia de un Dios que nos quiere. Pero tú, Señor, juzgas rectamente y sondeas las entrañas y el corazón. Reikua bona hinamba eva la shaya bosañan de yaramba eisha basha aguata hinapendera pereje amba eva shela eshau kasea veyentero veape con una vida santa y con una vida empeñada. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor
habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos, la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 16 y estamos hablando de la riqueza y el riesgo del reino. La riqueza y el riesgo del reino. Porque aquí nosotros estamos endiosando, decíamos, la riqueza. Y por lo tanto, este es el gran riesgo sobre el reino. Porque ñandela yapoa ñandeja tecuya y cuapa hoy, hacena y cotene hoy, abavere, alleva. Y entonces estamos arriesgando el mismo reino. Porque la riqueza te lleva entonces a una autosuficiencia. Ya llegüero viaiterei, pensamos que eso es, ¿verdad?, lo máximo. Y esto es lo que vale y solamente esto, ¿verdad? Entonces es ahí donde estamos cayendo en una situación bastante complicada de la propia vida. Y ese es el riesgo de perder el mismo reino de Dios. Por lo tanto, el judío de Lucas busca un tipo de riqueza semejante, una riqueza interna. Se hace pasar por justo, presume de su propio valor, no acepta al otro, al despreciado, al pequeño de la tierra. Pues bien, esa riqueza de que quiere gloriarse ante Jesús, el fariseo es puro engaño y es mentira. Entonces una riqueza, ¿verdad?, que quiere autojustificarse, ponerse y decir si haya poporan página, ¿verdad? Pero es puro engaño y es mentira. En las sentencias que siguen, es decir, en el capítulo 16, del 16 al 18, matiza Lucas la dureza de su juicio. Vamos a leer un poco. Primero leemos desde el versículo 9 que nos decía el buen uso del dinero. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia. En estos días y en estos cursos. Les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. Entonces, como está diciendo, háganse amigos.
Háganse amigos para ganar lo esencial y lo fundamental. No para ganar simplemente, entre comillas, amigotes que están mirando más bien el aspecto humano simplemente. Porque hay potalan de plata, porque hay potalan dereme etache. Mira que esto es muy profundo, si comenzamos a reflexionar. Porque en el fondo nosotros, sobre todo, no sé si ustedes se dan cuenta, las sectas, etcétera, etcétera, que insisten mucho en la cuestión del diezmo. O sea, de ese gran amigo, amigo para siempre. ¿Pero por qué amigos para siempre? En el fondo es porque estamos detrás de los bienes materiales simplemente. Estamos buscando eso. Y si nosotros somos enemigos, ciertamente que y eso es lo que Lucas está aquí en su evangelio bajándonos la caña. Todo lo que nosotros, así como este administrador sagaz está haciendo, es siempre en función de la comunidad. No en función pro bolsillo, no. Aquí es en función de la comunidad. Y por eso dice, el judío de Lucas, busca un tipo de riqueza semejante, una riqueza interna. Se hace pasar por justo, presume de su propio valor, no acepta al otro, al despreciado y al pequeño de la tierra. Pues bien, esa riqueza de que quiere gloriarse ante Dios, el fariseo, es puro engaño y mentira. Esto es engaño y mentira. Es decir, directamente ya han votado y la año de la pichave. Directamente es una mentira. Directamente nosotros simplemente buscamos nuestros intereses. Anda ya hecaina, anda ya yapoina, peñan de llana o yerure añande. En las sentencias que siguen, 16, 18, 19, matiza Lucas la dureza de un juicio. ¿Cuál es entonces ese juicio que se tiene que hacer? Ciertamente ha terminado en el tiempo judío y nadie puede justificarse apelando a la ley de los profetas. Nos movemos en un campo de exigencia que pertenece al reino. Sin embargo, no puede olvidarse que el fondo y la verdad de la ley permanece ante él. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y porque justamente esta experiencia que pertenece al reino no puede olvidarse que el fondo vertical y el fondo de la verdad, de la ley, permanecen y se cumplen. Permanecen y se cumplen. O sea, este fondo es el tema de Lucas. Así entonces nosotros sabemos que en este contexto Lucas introduce la palabra sobre la solidez del lazo matrimonial. Incidentemente queremos señalar que algunos autores se han fijado de una manera unilateral excesiva en el versículo 16, interpretando como una fijación de los diversos momentos de la historia. Eso es entonces lo que nuestro autor, es decir, San Lucas, nos está proponiendo en este momento con este capítulo. Ahora, cristiano es, según San Lucas, cristiano, según Lucas, el hombre que tiene actitud de profunda pobreza. ¡Qué bueno! Aquí entonces nos está haciendo esa síntesis y nos está cerrando, ¿verdad? El cristiano verdaderamente es aquel que tiene en su interior esa actitud de profunda pobreza. Que no tengamos nada, que seamos harapientos, que vivamos en la indignidad. No. Lo que dice es la pobreza, en el sentido de que nosotros no estamos apegados a nada. Y Catuta Ehuerco Baité, pero sos una persona generosa, una persona que busca levantar la comunidad, emongacuala de comunidad, ella preocuparla de comunidades.
Y entonces vos estás buscando la dignidad de la comunidad. Pero upeana de ricotemia y baila ricotemia y necesitar los recursos. La pastoral pasa por el bolsillo ahí. Upea que dice ina yarecoana la igatuhanguecha la ñamongu la ña evangeliza hanwa ñamongua hanwa peñan de yara ni eñan de ñaicote porque pasa por el aspecto entonces de una buena utilización de las riquezas que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.